resurrección, porque vamos a hablar de la resurrección del Señor. No sé si recordarán, en los años 70 había una obra llamada ópera rock, Jesucristo Superstar, de Liotta, un compositor inglés que, por cierto, es muy buen músico. Y no sé si habrá hecho la letra él o alguna otra persona que hizo la letra, pero la verdad que cuando tú como cristiano escuchas esa obra es un mamarracho absoluto. Es decir, calidad musical no digo que le pueda faltar, pero realmente la letra es un mamarracho. Yo recuerdo que solamente una cosa que sí me conmovió, porque claro, cuando hablan de Jesús, alguna referencia incluso cuando no se ha hecho de la buena intención, porque obviamente los autores no son cristianos, pero sí hubo una cosa que la verdad en ese entonces yo todavía no era creyente, pero sí me tocó. Fue esa escena donde, no sé si recordarán, que están azotando a Jesús y va numerando cada azote, 1, 2, 3, hasta el 39, ¿no? Y claro, con ese fondo musical de ansiedad, no de tensión, hace muy patente el sufrimiento de Jesús. Y claro, ya de alguna manera quizás el Espíritu Santo me estaba diciendo, mira, eso sufrió por ti, ¿no? O sea que con todo, pese a que es un mamarracho la obra, algo, alguna referencia, como está hablando de Jesús, algo puede el Espíritu Santo hacer con eso. Pero bueno, ¿por qué cuento esta historia? Porque, ¿cómo termina la obra? La obra termina simplemente que se murió, no hay resurrección. Jesús era un pelele que no sabía por qué iba a morir. Judas sale beneficiado diciendo, pobre Judas, que era el traidor, y no hay resurrección. O sea que, la verdad, allí vemos cómo, desde la perspectiva humana, se busca minimizar el impacto de la obra de Jesús en la tierra cuando vino, murió en la cruz y resucitó. Y desde el punto de vista del ateísmo y de todos los que militan en contra de Dios, son enemigos de Dios y van a promover toda desacreditación de la historia bíblica de Jesús, porque a Satanás eso le conviene precisamente para que las personas digan, bueno, Jesús fue un fracasado y un simple hombre, muy destacado, muy original, muy competente, pero al fin y al cabo era un hombre que murió en la cruz. Hay dos aspectos, uno teológico y uno ideológico de la cultura griega, que vamos a analizar un momento. Pero fíjense que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15 va a tratar sobre este tema. ¿Por qué? Porque la mentalidad griega tenía una reticencia muy profunda sobre el concepto de resurrección. Y vamos a analizar un poco por qué sucedía eso. Vamos a ver lo que dice, perdón, el capítulo 15, que es un capítulo muy amplio, muy interesante. Solamente voy a dar unas pinceladas, 2 pinceladas nada más de ese capítulo, porque si no, esto nos bastaría, duraría mucho más. Fíjense lo que dice el verso 13 del capítulo 15. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y una parte más abajo dice, somos los más miserables si creemos en una resurrección que nunca ocurrió. Ahora, interesante lo que decía Antonio antes, ¿no? ¿Qué fue lo que nos expió, la muerte o la resurrección? Y efectivamente, en términos, digamos, técnicos, fue la muerte, pero la resurrección también era importante. ¿Por qué? Porque la resurrección iba a validar de que efectivamente Jesús no era un simple hombre, destacado sí, pero simple hombre que simplemente murió y ahí acabó el cuento. ¿Por qué? Porque no era verdadero Dios. Si fuese verdadero Dios, él resucitaría, pero si no era verdadero Dios, no resucitaría. Pero no solo eso, no solamente es que no resucitaría, sino que esa identificación con Cristo que nos trae, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo para vida eterna, y está hablando de resurrección, no solamente de la vida en el cielo,
como espíritus, sino también en la tierra, y eso lo dice claramente el libro de Apocalipsis, que llegará un momento en que seremos en la resurrección, en la segunda venida de Jesús, no meros espíritus, sino seres físicos con un cuerpo glorificado. Y esa es justamente otra de las grandes bendiciones que nos trae la resurrección de Jesús. No solamente la demostración de que Él es Dios, sino que también con Él vamos a resucitar. Por eso eso es tan importante. Ahora, volviendo al caso de los corintios, que eran de cultura griega. ¿Qué pasaba con los corintios? ¿Por qué ellos tenían tantas reticencias? Y seguramente en la iglesia de Corinto habrían personas que estarían mortificadas por la doctrina de la resurrección. O simplemente como los saduceos, por cierto, los saduceos en Israel, a diferencia de los fariseos, eran el caso totalmente contrario. Los fariseos eran los observadores estrictos de la ley mosaica, mientras que los saduceos eran los helenizados, es decir, los que tenían la cultura griega ya asimilada. Y esas ideas griegas que ahora vamos a ver estaban asimiladas en sus mentes y ellos también eran escépticos con la resurrección. Y es más, le hacen una pregunta capciosa a Jesús sobre qué pasará si una persona ha tenido, varios hermanos han tenido, uno tuvo una esposa, el siguiente hermano por la ley del levirato coge esa esposa y el siguiente hermano también esposa porque se muere también, y al final, ¿de quién va a ser esposa en el reino de los cielos? ¿No? Porque lo que querían con eso, y no voy a entrar en el detalle de la parábola en sí, sino que era tratar de hacer cavilar a Jesús con respecto a la doctrina de la resurrección, ¿no? Que está bien clara en las Escrituras. Pero bueno, ¿qué pasaba con los griegos? ¿Por qué les molestaba tanto eso? Ellos tenían obviamente una herencia cultural en base a sus filósofos. Uno de ellos era el famoso Platón. Y el platonismo, la carne, se considera la cárcel del alma. De tal manera de que el alma es verdaderamente lo que la vida maravillosa, la vida verdadera, feliz, gozosa, es la vida del alma, no del cuerpo. Mientras el alma esté encerrada en el cuerpo corruptor va a hacer que el alma sufra. Por lo tanto, no veían algo atractivo, una idea de que va a haber un día en que tú, que ya perdiste el cuerpo y que se supone que estás fabulosamente bien, vas a volver a recuperarlo para otra vez estar hecho una piltrafa, ¿no? Entonces, claro, dicen no, no, gracias. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, cuando Pablo fue a Atenas y se fue a la Europa, o la Europa era una especie de plaza en la cual muchos griegos podían expresar sus ideas y la gente les escuchaba. Y Pablo aprovechó, fue allí a hablar en el Areópago a los griegos y habló muy bonito. Están hechos de los apóstoles, muy bonito. Pero en el momento en que Pablo mencionó la resurrección, le dijeron, suficiente, otro día te escucharemos. Chao, bambino. No quisieron saber más de Jesús, perdón, de Pablo, porque les había hablado de la resurrección. Y eso para ellos decían, no, no, no. Ahora, el problema es que en ese concepto de resurrección, que era abominable para el griego, porque pensaba que no era conveniente que un alma liberada volviera a su cárcel, era un concepto absolutamente equivocado, porque las escrituras judías y lo que nos señala Cristo no tiene nada que ver en absoluto, y Pablo lo va a explicar muy bien, con ese tipo de mentalidad, o ese tipo de resurrección, perdón. No es una resurrección, no es que la gente resucita como resucitó Lázaro, por ejemplo. Lázaro y muchos otros en la Biblia resucitaron con el mismo cuerpo débil, vulnerable a la muerte que tenían antes. Esa no era la resurrección que iba a ser la resurrección que nos prometió el Señor en su segunda venida. Esa no es la resurrección. Es una resurrección con cuerpo glorificado. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Esa es la resurrección que ofrece el Señor. Miren lo que dice el verso 42 del mismo capítulo 15 al 43. Para decir, señores, esa resurrección quítensela de la cabeza. Es otra cosa. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, un cuerpo corrupto, vulnerable a la enfermedad, la vejez y la muerte. Resucitará en incorrupción, un cuerpo inmortal, invulnerable, que no se enferma y que no envejece. ¿Se dan cuenta? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vemos que es un cuerpo glorificado. Jesús, cuando resucitó, después de su muerte expiatoria, él sí fue el primer ser viviente de este planeta
que resucitó de esta forma. Y, por lo tanto, es las primicias, como dice luego también otro pasaje que vamos a ver, de todos aquellos que por creer en Él y por ser salvos por gracia suya, la gracia de Dios, es que podrán tener en la vida venidera, pues, en su segunda venida, perdón, un cuerpo glorificado. No será la cárcel del alma, será la bendición del alma. Jesús podía aparecer en un lado o en otro, atravesar, por así decirlo, paredes. Casi, según la física, eso sería trabajar en un mundo de 4 dimensiones. Puedes desplazar en 4 dimensiones. Tú puedes ver y entrar en donde te dé la gana si trabajamos en 4 dimensiones. No les voy a explicar cómo, pero ahí está. Eso es así. Pero bueno, la cosa es que el cuerpo de Jesús evidentemente era un cuerpo inmortal. Y el cuerpo que Dios nos ha prometido será un cuerpo inmortal. Esa es la resurrección que nosotros esperamos. No significa, por cierto, que nosotros los creyentes vamos a ir al cielo y vamos a estar siempre tocando una arpita en una nube, en el mundo etéreo del mundo espiritual, sino que vamos a tener también un cuerpo físico, y esa es la promesa de Dios. No es el mundo físico como la filosofía y el amalgama de la filosofía oriental y griega es la cárcel del alma, sino más bien una bendición que Dios desde el inicio puso al alcance del ser humano, pero su pecado lo corrompió y fue condenado a la muerte y a toda la vulnerabilidad, obviamente, de los cuerpos físicos actuales. Y eso, por supuesto, será muy diferente, y aquí está explicando, hay mucho más que explica el capítulo 15, por cierto, pero basta con esta píldora para ver que efectivamente es una resurrección totalmente distinta y gloriosa. Y esa es la resurrección de Jesús. Y si Jesús no resucitaba, esa resurrección tampoco sería para nosotros. Problema, ¿no? Bien, ¿qué hacía entonces pues la resurrección de Jesús? Muestra su divinidad. ¿Y por qué muestra su divinidad? Porque Él dijo esto. Miren, vamos a ver, no, perdón, ese es otro pasaje más adelante. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabemos quién, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, todos los que creen en Cristo. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el momento? Voy a entrar a la parte del relato. Vamos a ver unas imágenes creadas por inteligencia artificial. Obviamente las imágenes, según tú le expliques qué imagen quieres, te va a salir la imagen. Y claro, a más expliques, mejor te sale, a menos expliques, peor. ¿No? Pero bueno, no están tan mal, no están tan mal. Pero vamos a ver un poco el capítulo 28, algunos otros pasajes de Hechos de los Apóstoles sobre lo que sucedió en la resurrección de Cristo. Pero el preámbulo era necesario para explicar el sentido de su resurrección, lo que implica para nosotros. Y ahora vamos a ver, pues, cómo se produjo. Recordemos, pues, que lo que dijo Cristian fue muy interesante, ¿no? ¿Creemos o no creemos en las promesas de Dios, ¿no? Y fíjense la fe que tuvo Abraham, la fe que pudo, aunque según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 se dice que él pensaba de que Dios resucitaría a Isaac y por eso volvería con él, ¿no? Porque se le había prometido, o sea, la fe decía, Dios de alguna forma va a cumplir su promesa, que es en él serán benditas todas las naciones y también tendrá una descendencia como el estrella del cielo y al mismo tiempo podré cumplir con lo que me ha pedido, ¿no? Pero bueno, de todas maneras fue una gran fe la de este hombre, y fue, en ese caso, él no tuvo que entregar a su hijo, como decía Cristian, efectivamente fue Dios mismo que sí tuvo que entregar a su hijo amado. O sea, sí se cumplió, pero el que pagó fue Jesús. No fue ningún chico, ningún cordero, ni nada. El pago efectivo por nuestra salvación fue la de Cristo. Pero bueno, el hecho es que Jesús mismo ya les había dicho a los discípulos que él iba a resucitar. Pero parece que les entró por aquí y les salió por aquí. Y como que una nebulosa en la mente, ¿qué habrá querido decir el Señor eso que va a resucitar? Uy, que va a padecer, va a morir y va a resucitar. Y parece que en su nebulosa mental no lo cogieron bien. La cosa es que tanto los seguidores de Jesús como sus discípulos quedaron totalmente apesadumbrados. Estaban hechos polvo. Pues decían, ¿cómo es posible
este varón de Dios tan eminente, tan poderoso, ya lo han matado. Nosotros que teníamos la esperanza que haría que Israel volviera a ser una nación, ahora está bajo el yugo de Roma. Y fíjese pues los milagros que hacía y ahora está muerto. Y la gente estaba triste. Eso que había dicho Jesús, miren señores, yo voy a padecer, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Si alguien lo hubiese creído, quién sabe, puede ser que ha habido alguien, la Biblia no lo menciona, estarían más tranquilos que efectivamente Jesús resucitaría y que ese problema se saldaría. Pero apesadumbrados, cabizbajos y meditabundos caminaban por las polvorientas calles de Jerusalén, entristecidos por esta noticia. Y las mujeres seguidoras de Jesús, que tuvieron un papel muy importante con Jesús en su ministerio, eran mujeres que le servían con sus propios bienes y había muchas cosas que hacían ellas. Eso es lo interesante, no solamente eran los varones, sino también había mujeres que le servían y cumplían un papel muy interesante. Y fueron ellas las que primero se dedicaron a ir al sepulcro de Jesús para hacer un proceso de embalsamiento con especies aromáticas al cuerpo de Cristo. Y obviamente veían, bueno, ya está muerto, pues qué gran hombre era, lo amábamos mucho, y bueno, pues vamos a hacer las cosas que hay que hacer con los cadáveres. Y fueron pues a la tumba de Jesús, y pasó lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar ya con las primeras imágenes. Ahora, así como lo saca la inteligencia artificial, si sale sin barba, sale rubio, bueno, son cosas que... Porque ¿qué pasa? Que estas imágenes nacen de imágenes creadas por seres humanos. Pero claro, entra una matriz numérica de datos, parece mentira lo complejo que es esto, y al final tú, según se lo digas, te va a componer una imagen. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Mateo 28 del 1 al 3. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Por qué se aparecía el ángel? Porque va a decir es obviamente que Jesús ha resucitado. ¿Por qué no fue el hortelano? Y va la mujer y el hortelano dice, mira, ¿sabes qué? Se le movió la piedra, vino un ángel y se lo llevó al cielo. Podría haber dicho eso, ¿no? Pero ¿un hortelano le va a dar la noticia? ¿Se imaginan eso? ¿Qué van a tener las mujeres de creerle al hortelano que les diga eso? Tenía que ser algo sobrenatural, algo que viene de Dios, y que supieran que viene de Dios, que diera testimonio de que Jesús efectivamente había resucitado. Bueno, dice el tema de los guardias, el verso 4 al 6, y de miedo de él, del ángel, bueno, dicen que eran dos en otro evangelio, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esa es la reacción de los guardias. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Interesante, ¿no? Ha resucitado como dijo. Él había dicho que resucitaría, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan? Como diciendo a las mujeres, ¿te acuerdan que dijo eso Jesús? Ah, mira, ve, se me había pasado, se me chispoteó, ¿no? Sí, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Compruébenlo, no hay nadie. Y eso era importante, que pudieran corroborar las evidencias de que efectivamente era resucitado el Señor, y no por el hortelano, no por un ser humano, sino por un ángel o por ángeles. Luego dice el 7 al 8, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Anda, vayan a avisar a los demás discípulos de Jesús. Y encima le dice, vayan a un tal lugar que es Galilea,
y ahí lo van a ver. No simplemente está diciendo que es un fantasma que se le va a aparecer. Y ojo, esto del fantasma es precisamente, eso lo voy a explicar más adelante, es justamente uno de los grandes problemas que tenían, porque ellos pensaban que no podían, si veían a Jesús, me estoy adelantando a lo que está estos pasajes, pero no importa. Si veían a Jesús, posiblemente no era realmente un resucitado, era un fantasma, un espíritu. Así que, bueno, se murió fulanito y de pronto vi a fulanito allí como un fantasma, ¿no? Y algunos pensaban, no, mira, ¿sabes? Lo que tú has visto no es a Jesús resucitado, sino un fantasma de Jesús, un alma en pena. No, eso es lo que pretendía decir. Pero realmente no lo era. Y va a haber un periodo de 40 días, bueno, vamos a ver el pasaje también que lo dice, en el cual Jesús se va a presentar varias veces en distintos lugares a los discípulos, a las mujeres, a otros seguidores de Jesús y a más o menos unas 500 personas. ¿Para qué? Para que no piensen que es ningún fantasma, sino que es un ser físico real que ha resucitado. Y no solamente tiene las características de un resucitado como era Lázaro, que era un resucitado que tenía las mismas características de debilidad que tenemos hoy en día, sino un ser glorificado, que podía aparecer y desaparecer. Bien, vamos a ver lo siguiente, y que por cierto nosotros tenemos esas capacidades. Lo que, por ejemplo, en la ciencia ficción se habla de la teletransportación, nosotros realmente podremos teletransportarnos. Y eso, claro, es un poco, hay una forma de explicarlo, pero bueno, no voy a entrar en esa materia, pero sí es algo que tendremos esa facultad. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí vamos a ver otra imagen, no más o menos está, ¿no? Quizás las manitos son demasiado bajas, podría haberlo puesto así, pero bueno, no importa. Vamos a ver, dice aquí el 9 al 10. Y aquí Jesús le salió al encuentro a las mujeres, diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Fíjense que el ángel les había dicho lo mismo antes y ahora Jesús mismo en persona, y no era un fantasma porque podían abrazarlo, se dan cuenta perfectamente que era un ser físico, podían entonces creer y estar llenas de gozo, a diferencia de los soldados que obviamente eran incrédulos, para ellos era un espanto, pero para ellas era pleno gozo. ¿Será gozo para nosotros también celebrar el aniversario de la resurrección de Jesucristo? Se dan cuenta que porque tendríamos muchas razones para tener gozo, ¿no, verdad? Porque en su resurrección demuestra quién es y que nosotros como creyentes en Cristo seremos también resucitados y tendremos una vida gloriosa, no solamente como espíritus etéreos en el cielo, sino también en la tierra como seres físicos. Si no, el Apocalipsis no hablaría pues de la nueva Jerusalén que desciende a la tierra. ¿Qué es la nueva Jerusalén que desciende a la tierra si no es el Edén perdido que se fue de la tierra? Pues esa es la vuelta a través de la resurrección de Jesucristo. Perdón, a través de la expiación de Jesucristo. Pues vendrá otra vez ese dominio perdido. Hoy en día Dios no está presente con nosotros aquí en este planeta, pero en ese momento sí lo estará. Pero ese es un tema para otro día. Bien, entonces vamos a ver lo que dice el 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ya lo está comisionando, a dónde deben encontrarlo, pero no será esa la única ocasión en que lo verán físicamente, sino también en muchas otras. Los evangelios, unos dan unos episodios y otros evangelios dan otro episodio. A veces algunos coinciden, pero hay algunos, lo que no dice Mateo lo dice Juan, viceversa, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Cómo reaccionaron las autoridades judías? Y aquí vemos la misma expectativa de todo enemigo de Cristo. Quitarle hierro al asunto. Es decir, Jesús no resucitó. Lo que ha sucedido y lo que él dijo que sucedería, vamos a decir que eso es mentira. Porque Satanás no quiere que la gente crea. Y sabían, las autoridades judías, que si se enteraba la gente de lo que había pasado, y de hecho se enteraron, había que crear una coartada
para poder decir de que eso que señalaba a la gente que Jesús efectivamente había resucitado era pues una falacia y que en el fondo lo que había sucedido era simplemente que, vamos a ver lo que dice aquí, el 9 al 10. Mientras ellas iban, he aquí, unos guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Fueron al Sanedrín y le dijeron, señores, ¿saben qué ha pasado? Hemos visto algo maravilloso, se ha puesto la puerta, han descendido unos ángeles y Jesucristo ha desaparecido. Y claro, ellos se pusieron a decir, no, esa versión no puede ser. ¿Qué fue lo que hicieron? Dicen, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, sería una deliberación bastante intensa, no sabemos cuánto habría durado esa deliberación. Dijeron, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Se nos dio mucho sueñito, pues me puse a dormir y de pronto silenciosamente vinieron y se lo llevaron. Y obviamente para que ellos difundieran eso, les dieron mucho dinero para que difundieran esa mentira, ¿no? Porque querían justamente que la gente no creyera en ese portento de Jesucristo de haber resucitado. Y así fue como fue. Bien, vamos a ver ya esta otra. Y dice, y si esto lo oyere el gobernador de Judea, nosotros le persuadiremos. Ya nosotros nos encargamos, ustedes no se preocupen, solamente vayan y digan ese rumor. Y os pondremos a salvo. ¿Por qué? Porque si ellos efectivamente habían perdido al custodiado, al cadáver custodiado, obviamente iban a tener que, ¿qué les iba a pasar? Los iban a matar. Entonces no se preocupen, muchachos, nosotros lo vamos a defender a ustedes con el gobernador. No le va a pasar nada. Ustedes digan eso, que se quedaron dormiditos, mucho sueño, y se lo llevaron a Jesús. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ni siquiera en el Talmud lo pusieron el tema de la resurrección, porque los judíos no querían ni siquiera hablar de eso, pero sí hablaban pestes de Jesús, que estaba en el infierno hirviendo en excrementos en ebullición, ¿no? Esas fueron las cosas, que era un mago, que era un farsante, eso era lo que ellos decían. Pero ni siquiera se molestaron en hablar sobre el tema de la resurrección o de esta infamia que era una mentira, pero tenían pues sus razones, ¿no? Para poder ellos, decíamos, quitarle toda credibilidad a Cristo. Ahora, vamos a ver lo que dice el 16-17. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, hicieron caso al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cómo es eso? Algunos dudaban. ¿Cómo? No van hasta Galilea, les están dando testimonio de que ha resucitado, y sin embargo todavía dudaban. Aquí en Mateo no se sabe, Mateo no señala que este sea el momento de la ascensión, ¿eh? Pareciera por las cosas que dice, pero que va a decir en el verso siguiente, pero no está hablando de la ascensión. Hubieron muchas otras apariciones de Jesús a lo largo de esos 40 días y efectivamente Jesús al final pues va a ascender, pero había todavía personas que todavía tenían dudas. Vemos, por ejemplo, Tomás era uno de esos dudosos que dijo, si no, un momentito, si yo, ¿a ustedes se les ha parecido? Eso seguramente es un fantasma. Si yo no toco físicamente su cuerpo, sus heridas y sus llagas, no creeré. Y eso fue lo que sucedió. Estuvieron esperando el contacto físico. Y Tomás era uno de esos incrédulos. No sabemos si aquí está refiriendo a Tomás o a otros más, pero parece que Tomás era por lo menos uno de ellos. Y al final, efectivamente, Tomás tuvo la oportunidad porque Jesús se apareció ante ellos y les pudo tocar y darse cuenta que no era ningún fantasma. Pero ¿qué hizo Jesús? Le dijo, bien, buen Tomás, que me parece muy bien que hayas dudado de mí. No, le reprendió. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Le dijo, tú porque has visto y me has tocado, has creído. Más bienaventurados los que sin ver creen. Ahí está la diferencia, ¿no? Bueno, vamos ya terminando. Bueno, eso lo acabo de explicar ya.
Pero también aquí hay una cosa, ¿no? La pregunta, esa pregunta que está al final, ¿acaso Cristo no tenía poder como Dios para resucitar? Creo que aquí está el pasaje. Ahí está. Ese pasaje que ya me había mencionado antes, pero que aquí lo podemos ver. Esa es otra prueba de que era Dios. A Jesús no resucitó nadie. No fue el ángel a resucitar a Jesús, ni fue ninguna persona a resucitarlo. Él resucitó porque él tenía la potestad de resucitar. En el momento oportuno que él lo consideró, él resucitó. Dice el Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Obviamente eso también nos señala de que efectivamente él era Dios. ¿Acaso alguno de nosotros tendría el poder para resucitar por sí mismo? Pregunto. Evidentemente no. Solamente Jesús podía hacerlo. Bien, vamos a ir ya viendo las partes finales, los versos 18 al 20 del capítulo 28. Y vamos a ver lo que dice. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué eran esa potestad? Para la salvación de las almas, para la salvación de los seres humanos. Y por medio del trabajo que iban a hacer sus propios discípulos y las personas que creen en él, de predicar el Evangelio. Por eso dice esto lo siguiente, por tanto, id, dado que tengo yo esa potestad, y hacer discípulos a todas las naciones. Vosotros vais a hacer el trabajo aquí en la tierra que corresponde a mi potestad para salvación de las almas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Trino, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre está el Señor con nosotros. Y luego vamos a ver qué pasó luego. Ya en Hechos de los Apóstoles, para ir terminando, yo lo veo con cara aburridos. Dice en Hechos 1 del 3 al 5, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, 40 días, varias apariciones, obviamente la gente tenía que darse cuenta. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque también cuando se aparecía Jesús, también se ocupaba en demostrarle que su aparición, su resurrección, perdón, era fruto de lo que las escrituras decían. Y ellos, como todavía tenían la cabecita un poquito embolada, pues era necesario que Jesús les explicara cómo eso sucedió, ¿no? Cómo las escrituras señalaban con claridad que él padecería y resucitaría al tercer día. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Fíjense la distinción, el bautizo del Espíritu Santo. Ya no se trata solamente de un bautismo como el de Juan, en el cual tú vas a hacer una manifestación de tu arrepentimiento para ser obediente a Dios, sino también estamos hablando de un bautismo en el cual el Espíritu Santo va a entrar a morar en ti, en el momento que tú crees, para que Él, en su gracia, en la gracia de Dios, pueda trabajar y santificarte. No es un problema del esfuerzo humano, una potestad del esfuerzo humano, sino más bien una potestad de la gracia de Dios que va a hacer el trabajo. Ahora, ¿cómo sucede esto? Si una persona tiene una relación con Dios, y escuchen bien, débil, una oración casi simplemente por cumplir, que debería ser diaria, por ejemplo, lee la Biblia o no la lee, o la lee de vez en cuando, no esperes ver el poder de Dios en tu vida. Pues. Eso no va a suceder. Tienes que acercarte al Señor en fidelidad a Él, en comunión con Él, y vas a ver cómo el poder del Espíritu Santo se va a manifestar. El poder contra el pecado se va a manifestar. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en Getsemaní? ¿No habéis podido velar ni tan solo una hora? Velad y orar, porque la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Qué quiere decir con eso? Que efectivamente necesitamos la oración para que el poder sobre el pecado se pueda manifestar en nuestra vida.
si no oramos, si no leemos su palabra, si tenemos una comunión con Dios endeble, evidentemente, pues nuestro fruto moral en la vida cristiana será pobre y efectivamente, pues no habrá mucho que hacer. Pero el poder está en el Espíritu Santo. Bien, efectivamente, ahí está diciendo que esperen unos días, porque no solamente hay un poder para que tú puedas tener una vida que honra a Dios sin el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios, sino también es las facultades que te permiten poder alcanzar a otros para Cristo. La fe cristiana, esto es muy importante decir, no es una fe como la de los testigos de Jehová, como la de los mormones, como la que... Ellos simplemente están en sus fuerzas, nada más. Ellos siguen su camino, bueno, me esfuerzo, me voy a tocar las puertas y ya, eso es todo. El cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene el poder del Espíritu Santo. Y eso significa que está facultado para que pueda influir, porque quien toca el corazón no son tus palabras. Tus palabras hacen una parte. Lo que va a tocar el corazón va a ser el Espíritu Santo a través tuyo, que tú le has comunicado las palabras, pero Él va a ser el que va a hacer el trabajo. Y por lo tanto, eso no lo hace tu convencimiento o el valor de tus argumentos para poder convencer a una persona de que pueda recibir a Cristo, sino va a ser el Espíritu Santo quien va a ser el que va a tocar ese corazón para que esas palabras puedan quemarle el alma y puedan verdaderamente tener un cambio que los lleve a recibir a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacen los argumentos, las técnicas de crecimiento que se usan para las iglesias o cosas por el estilo. Lo hace el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no trabaja, estás perdiendo el tiempo. No va a pasar nada. Tiene que ser obra del Espíritu Santo. Creo que hay un último pasaje y terminamos. Dice los versos 18 al 20 de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad. Oye, eso lo hemos leído ya, perdón. Ya, esta es la última. Dice el Hechos del 1 al 8 al 11. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que está señalando, vinculando perfectamente esa venida del Espíritu Santo para que ellos sean testigos. No está diciendo que puede ser testigo sin el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ahí está la vinculación muy clara. Dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió arriba una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Nuevamente vemos a los ángeles dando testimonio de lo que va a pasar, ya no en breve, en unos días, sino en un futuro en el cual venga en la segunda venida de Cristo, Él vendrá con poder y gloria. No verá como un fulanito que de pronto dice, señores, yo soy el Cristo. No. Aparecerá con poder y gloria. Eso está totalmente claro. Pero bueno, vamos con esto a terminar y vamos a orar para que el Señor pueda bendecir esta palabra. Padre Santo, te damos las gracias por lo que hemos visto, Señor. Te damos las gracias en primer lugar por el gozo que podemos tener por haber Cristo resucitado. Porque si no resucitó Jesús, vana es nuestra fe y somos los más miserables. Pero sabemos, Señor, que eso sucedió realmente y que tu Hijo amado, que tiene control sobre la vida y la muerte, Él pudo resucitar y con ello también nosotros resucitaremos, Señor, con cuerpos glorificados cuando venga el Señor nuevamente. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, que tú puedas seguir trabajando en nuestras vidas, Señor, usándonos, Señor, que el Espíritu Santo pueda usar, Señor, todo lo que hagamos y también nos dé las capacidades, Señor, para vencer el pecado. Te pedimos que nos des mucha diligencia espiritual para buscarte en oración, en la lectura de tu palabra y podamos verdaderamente tener esa potestad para poder llevar a otros a Cristo. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.